Ministerios Evangelísticos Visión de Fe te da la bienvenida a su programa Consejo, Verdades Bíblicas, con el pastor licenciado Luis Alberto Palacios. Un programa de bendición para tu vida espiritual. Por favor, acompáñenme a la epístola del apóstol Santiago. Santiago, capítulo número 4 y versículo número 8, por favor. Santiago 4:8. Me indica cuando esté conmigo, por favor. Dice la palabra: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Oiga el orden: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahora quiero que vaya conmigo al Salmo 73, por favor. Salmo 73. Santiago dice que hay que acercarse a Dios para que Él se acerque y que hay que limpiarnos de pecado y de doble ánimo. Y ahora el Salmo 73, hablando Asaf, dice en los versículos 27 y 28: porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Mucho oído. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Esta es su experiencia personal. Asaf dice: en lo que a mí respecta, parafraseando, acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Que el Señor nos bendiga, hermanos, a través de su palabra. Fíjense que estos dos pasajes están en contraposición, ¿verdad? En cierta manera, porque uno habla de la necesidad de acercarse y el otro habla de la necesidad de permanecer en el Señor. Pero ambos apuntalan al mismo propósito, ¿verdad? Que tenemos nosotros que acercarnos a Dios, porque el apóstol Santiago dice que nos acerquemos para que Él se acerque. O sea que en cierta manera, hermanos, la presencia de Dios es condicional. Si yo me acerco, Él se acerca. Si no me acerco, Dios se mantiene distante. Aunque dice la palabra que, por ejemplo, al altivo, Dios lo mira de lejos. Qué lindo y misericordioso nuestro Dios, ¿verdad? Que nos sigue mirando, aunque sea de lejos, hermano, pero nos sigue viendo. Ahora, la idea es que Él sea un Dios de cerca, no un Dios de lejos. Y el apóstol Santiago dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y quiero, hermano, por favor, que usted comprenda que cuando lee el contexto de la epístola del apóstol Santiago, él no le está hablando a inconversos, hermano. Él no le está hablando a inconversos, a gente del mundo. Él está hablando a la cristiandad. Él está hablando a la iglesia. Él nos está hablando a nosotros que somos cristianos. Porque el problema es que podemos apartarnos de Dios. Hay tantas cosas, hermano, tantos ataques hoy de pensamiento, ataques ideológicos que en algún momento nos pueden posicionar muy distantes del Señor Jesucristo y comenzar una vida de pecado. Pecado, la palabra martia, lo que significa es errar el blanco, no dar en el blanco que el Señor ha trazado. Y la Biblia presenta que el blanco por excelencia que todos tenemos que estar mirando y alcanzar es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Porque el doble ánimo es contaminante. Cuando una persona no tiene carácter definido, cuando una persona, hermano, tiene sentimientos duales, dice la Biblia que eso es una contaminación y está en el contexto de lo que hay que limpiar. Es parte del pecado que tenemos que sacar. Por eso, mire, la necesidad de ser diplomada, hermano, de ser de una sola palabra, no estar hoy aquí y mañana no estar. Esa gente no sirve para nada. Esa gente es inconstante en todos sus caminos. Y dice la Biblia que el que es mediocre, usando bien el castellano, el que es mediocre
nunca recibirá nada de Dios, porque a Dios no le gustan los mediocres. El Señor no es media tinta, Él es un Dios definido, hermano, y desde Génesis hasta Apocalipsis se presenta un caballero que todo lo que dice, que todo lo que promete lo cumple, porque es Dios soberano que está comprometido en pacto con su pueblo. Gloria al Señor, así es Dios. Ahora nosotros que llevamos el ADN, porque somos hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios acá? ¿Somos como el Señor, constantes en nuestros caminos? Porque aquí dice Santiago, acérquense a Dios para que Él se acerque, porque Él pudo discernir en su visión apostólica que el pueblo estaba lejano, que el pueblo estaba distante del Señor. Y entonces le dice el apóstol, acérquense a Dios para que entonces Él se acerque a ustedes. Y dice directamente, pecadores, limpien las manos. Las manos son figura de las acciones, hermano. Tenemos que saber de qué manera accionamos, cuáles son nuestras actitudes en el evangelio. Limpiemos las manos y luego dice, y vosotros los de doble ánimo. Esa palabra ánimo proviene de la palabra ánima, y ánima significa alma. Y hermanos, todos sabemos que un alma tenemos. Bien decía el Señor aquel, ¿verdad? Acordaos, hermanos, que un alma tenemos, y si la perdemos no la recobramos, decía, ¿verdad? Tenía razón, un alma tenemos. Dios nos dio un alma. Pero como dice acá, vosotros los de doble alma, purificad vuestros corazones. Hermanos, si Dios nos dio una sola alma, yo siempre insisto en lo mismo, la otra alma tiene que ser postiza, la otra alma tiene que ser fabricada, la otra alma tiene que venir del enemigo, porque no puedo decir otra cosa. Un alma fabricada que se pone paralela al alma que Dios nos dio y que trata, hermano, de fastidiarnos la vida que vivimos acá en la tierra. Y el apóstol dice, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cómo se logra esa purificación? Entrando al propósito, pidiendo revelación al Señor, suplicándole que nos muestre su voluntad para que esa alma postiza se vaya quedando atrás y sea hecha a un lado, y que entonces caminemos, hermano, con nuestra alma, la que Dios nos dio, hacia el propósito del Señor, con una mente, con una voluntad y con las emociones puestas en el Señor, cumpliendo el mandamiento que es el primero, que dice que amemos al Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, o sea, con todo lo que somos, hermano, pero básicamente que entreguemos el alma al Señor para que entonces nos vayamos purificando. Eso es acercarse al Señor. Pero por otro lado, aparece el salmista Asaf, que pasó un conflicto terrible, hermano. En los primeros versículos del Salmo 73, Asaf dice, por poco resbalan mis pasos. En otras palabras, por poco caigo de la gracia. Eso dice Asaf. Por poco resbalan mis pasos. ¿Y cuál fue el conflicto de Asaf? Que empezó a ver la prosperidad de los impíos. Empezó a ver cómo a los que se alejaban de Dios les iba bien. Mire eso, porque esa puede ser una trampa potencial, hermano. Si usted se aleja de Dios y le va mal, dele gracias al Señor. Porque lo peor que le puede pasar es que se aleje de Dios y que le vaya bien. Eso es lo peor, esa es la peor desgracia. Como algunos que el enemigo baña de dinero. ¿Sabía usted que hay gente que su mayor maldición es tener pisto? Porque es otro Dios. Ese es otro Dios. A ellos les vale lo que dice la Biblia. Una vez tengan dinero para hartarse y para comprar todo lo que desean, ahí tienen a su Dios. Ahí está el Dios Mamón. Pero hermano, nosotros reconocemos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que separados de Él nada podemos hacer, que alejados de Él no somos nada, pero unidos a Él lo tenemos todo, porque Él es nuestro sustento, Él es nuestra gracia, Él es nuestra protección, Él es el que suple toda necesidad conforme a sus depósitos inagotables en gloria. Aleluya. Pues Asaf comenzó a ver cómo prosperaban los impíos. Y dice, no pasan necesidades como los demás mortales. Los miraba Asaf y decía, ala, ese perdido nunca pasa problemas, nunca pasa hambre. Dice, se le salta a los ojos de gordura. Y él se miraba en el espejo hasta las costillas, hermano. Y Asaf dijo, en vano he guardado mi corazón. ¿De qué me ha servido? Yo me pongo a pensar, ¿cuántos aquí en Visión de Fe? ¿Cuántos habrán dicho, de qué me ha servido buscar a Dios? Están igual que Asaf, pensando lo mismo.
¿De qué me ha servido guardar el corazón? Y después dijo Asaf, no, yo no estoy bien, mejor voy a ir a orar. Y se metió al santuario. Y dice él en su relato que cuando entró al santuario le mostraron el final de los impíos, de esos que lo tienen todo en la tierra, de esos que se les saltan los ojos de gordura. Porque mire, hermano, toda la gente piensa que el presente es la vida, que lo que estamos viviendo hoy. Muchos tienen todavía la eternidad como una fantasía, como algo que no existe. Hermano, no entienden la realidad de lo que la palabra presenta, que tenemos un mundo preparado que es eterno, pero tenemos que empezar a dar la talla desde que estamos en este cuerpo material. Y entonces Asaf vio el final de ellos, y cuando vio el final se espantó en la visión y dijo, Señor, fuera de ti no deseo nada. Y dice él, creo que es ahí mismo donde dice, yo no entendía, dice Asaf, era como una bestia, dice, no entendía, me estaba perturbando, me estaba confundiendo. Mire cómo estaba su corazón. Ahora viene él y dice en el verso 27 del Salmo 73, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Ese es un decreto divino, hermano. El que se aleja de Dios va a perecer. Pastor, pero mire, ¿a cuántos he visto que se han ido a la iglesia y están vivos? Sí, pero ¿cómo está su espíritu? Yo he visto muertos andantes, hermano. Muertos andantes. Ahí están caminando, pues están muertos. Su rostro muestra que no tienen vida de Dios. Se mira frustración, se mira amargura, se mira resentimiento porque se alejaron de Dios. Eso es lo que dice Asaf, lo que advierte. Los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Miren, no va a ser el diablo. Tú destruirás, le dice el Señor, a los que de ti se apartan. Entonces él dice, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Entonces ya comenzó a ver la ruta, a entender la necesidad urgente, hermano, y apremiante de acercarse al Señor. El acercarme a Dios ha sido el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Él esperaba ver las maravillas de Dios. Asaf entendió lo que dice el Salmo, que a su diestra hay delicias, hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Porque, hermano, cuando dice que hay plenitud de gozo y delicias, no significa que no hay problemas. Es un evangelio equivocado. Quiere decir que sí hay luchas, que sí tenemos batallas, porque en cierta manera uno se pone a pensar qué aburrido sería un evangelio sin luchas, qué aburrido sería un evangelio sin batallas. ¿Cómo conocer al Dios grande y poderoso que tenemos si no es bajo una lucha? ¿Cómo reconocer la grandeza de nuestro Señor y su poder ilimitado si no es cuando tenemos batallas? Si muchos aquí tenemos el concepto de Dios como un Dios grande, como el Todopoderoso, porque hemos caído, hermano, profundo y hemos visto cómo la mano derecha del Señor nos ha sostenido, nos ha levantado y ha puesto nuestros pies sobre peña y ha enderezado nuestros pasos. Aleluya. Así es nuestro Padre Celestial. Démosle fuerte las palmas al bendito Señor. Entonces, hermano, yo veo un contraste acá muy marcado entre el verso 27 y el 28. Los que se alejan de ti. Pero luego el 28 dice, los que se acercan a Dios. Y está mostrando, hermano, que los primeros, los que se apartan perecerán, y los que se acercan van a ver el bien. Asaf no era como los que se estaban alejando, ya iban ese camino, pero a tiempo el Espíritu Santo le habló para que cambiara su proceder, para que no fuera más insensato, para que no tuviera un alma ruinosa, sino que se mantuviera firme esperando en las promesas del Señor. Ahora bien, ¿qué es acercarse a Dios? Acercarse a Dios es el acto del que ha entendido, se ha dado cuenta que se ha alejado del Señor. ¿Cómo saber que yo estoy lejos? ¿Sabe cómo se sabe que uno está lejos? Cuando no se siente la presencia del Señor. Hace algunos días, no más de 8 días, un hermano me llamó por vía telefónica y me contó un sueño que había tenido y estaba él muy impactado por el sueño
y me dijo, hermano, yo vi al mundo que estaba rodeado de hielo. Era un mundo gélido, ¿verdad? Estaba frío, hermano, y se miraba como el Polo Norte. Todo se miraba blanco. Y dice que miró muy a lo lejos el sol, pero se miraba diminuto, se miraba chiquitito. Y dijo, por eso está así la tierra, por eso está tan gélida, porque el sol está distante. Y me dijo, ¿qué significará eso? Y yo entendí lo que significa. Porque el sol de justicia es el Señor Jesucristo. Y Dios está mostrando que hay mucho pueblo, que el mundo, hermano, está alejado de Dios. Oiga usted los criterios del mundo, escuche los pensamientos ridículos del mundo y va a entender que el mundo se está alejando de Dios. Yo por eso me pregunto, ¿cómo es posible que haya un pueblo con revelación, un pueblo cristiano que quiera seguir el mismo ritmo de un mundo que marcadamente no quiere saber nada del Señor? El Salmo 2 dice, rompamos nuestras coyundas, ya no queremos saber nada de Dios. Así está el mundo, hermano. Cada vez quieren alejarse más del Señor, no quieren tener dependencia de Dios, se ha vuelto un mundo autosuficiente o dependiente de otras cosas, de otras fuerzas. Y por eso el sol se miraba distante, porque cuando uno se aleja, Dios se aparta también. Pero también está, hermano, la posibilidad de que al acercarnos del Señor, al reconocer ese estado de lejanía, que podamos volver nuestros pasos a Dios, acercarnos de nuevo a Él para volver a sentir su presencia como lo hacía David, que dice, como el ciervo brama junto a las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Porque David, hermano, solo sintió la ausencia y comenzó a clamar. También le dijo a Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. David tenía en mente a Saúl y decía, no quiero terminar endemoniado como Saúl. No quiero que los demonios tomen el lugar del Espíritu Santo. Señor, por favor, castígame, haz lo que quieras, pero no quites de mí tu Santo Espíritu, porque estoy sediento, estoy jadeante, estoy necesitado de tu presencia. Porque David reconoció que estaba lejos. Amén, iglesia. Reconoció su necesidad de Dios. ¿Qué tan necesitados estamos de Dios, hermano? ¿Qué tan necesitados estamos de Dios? ¿Tiene usted necesidad de Dios? Pero de verdad, hermano, ¿tiene necesidad de Dios? Porque eso hay que sentirlo hoy. El pueblo que va a ser bendecido es el pueblo que reconoce la necesidad que tiene de Dios. La necesidad, hermano, para que usted comprenda mejor la etimología, el significado de la palabra, es algo que no podemos obviar. Esa es la necesidad, algo que no podemos obviar. Por ejemplo, ¿puede usted obviar la necesidad de comer? Y decir, hoy no voy a desayunar, pero me voy a hacer el loco y ya se me va a pasar. Después del almuerzo, hoy tampoco quiero almorzar, ya se me va a pasar. Y al día siguiente, hoy no vuelvo a desayunar. Ay, hermano, no aguanta. A los 3 días la carne tiembla así, mire, y comienza a soñar hamburguesas, pollo campero, valga la propaganda, ¿verdad? Comienza a soñar de todo, porque es una necesidad. Y el pueblo cristiano hoy por hoy tiene que sentir necesidad de Dios para que Él se acerque. Pero cuando hay un pueblo necesitado, hermano, Dios se acerca, porque escrito está que el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Él se acerca y está presto a bendecir a aquel cuyo corazón está ardiendo de pasión por su presencia. Démosle fuerte las palmas al bendito Señor y digámosle al Espíritu Santo que ponga necesidad en nosotros de Dios. Acercarse es reconocer el deber que tenemos, hermano, de amarlo y de servirlo. Es un deber, porque Él se entregó todo. Nosotros debemos entregarnos todo también, porque Él se dio todo en la cruz. Dice una alabanza que a mí me gusta mucho: Él dio su vida. ¿Qué más podía dar? Si usted da su vida, ¿qué más puede dar? Pero Él dio su vida por amor a nosotros, para que ahora nosotros en reciprocidad entendamos, hermano, el sacrificio de amor que el Señor hizo por nosotros, entregando su vida en la cruz del Calvario. Un sacrificio maravilloso, un sacrificio que muestra la inmensidad de la misericordia del Padre Celestial. Y la mejor forma de agradecerle, hermano, es servirle a Él. Dice en Hebreos 12:28 que por cuanto hemos recibido un reino que es inconmovible. Eso significa un reino que no se mueve. Eso significa un reino que no cambia,
porque el reino tiene el carácter de Dios. Dice que nuestro Dios no tiene mudanza ni sombra de variación. Él nunca cambia, hermano. Él nunca cambia, Él es inmutable. Es la palabra que se usa en teología. Nuestro Dios es inmutable. Y ahora nosotros que hemos recibido ese reino que no se mueve, ese reino que permanece para siempre, dice, demostremos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Dicho sea de paso, esa es la razón por la cual yo no le niego a nadie que quiera servir. Hay gente que se acerca, pastor, disculpe, bien hermano, que yo siento la necesidad de servir. Qué bueno, digo dentro de mí, esta persona tiene gratitud a Dios, porque solo el que está agradecido sirve. Pero ahora las políticas evangélicas, ¿verdad? Y está bautizado en agua y está casado, ¿de dónde sacarán esas torpezas, digo yo? Porque no son bíblicas. El que quiere servir, sirve, hermano. A Jesús llegó una mujer que según la historia era prostituta y le fue a romper un perfume de 300 denarios. ¿Cómo se lo ganó? De plano prostituyéndose. Y Jesús no le rechazó el perfume. Es más, dijo que donde quiera que se mencionara, iban a mencionar a aquella mujer. Porque el Señor vio el corazón agradecido. Era todo lo que tenía y lo único que poseía para poder honrar al Señor. Pero fíjese que eso me muestra que a los pies de Cristo todo es santificado. A los pies del Señor todo se purifica. Y la mujer recibió una bendición especial porque tenía el corazón agradecido. Entonces el acto de servir no hay que impedírselo a nadie, hermano, porque es la manera en la que nosotros mostramos nuestro agradecimiento al Padre Celestial. Cuando usted está barriendo el templo, cuando está trapeando la casa del Señor, usted le está mostrando gratitud a Dios, pero tiene que emerger, hermano, de un espíritu que tiene revelación. Amén. De un espíritu que tiene revelación. Porque fíjense que hay patrones de pensamiento. Hay patrones de pensamiento que a veces se van irradiando, se van intensificando. Y esos patrones comienzan a envolver nuestras acciones, comienzan a envolver nuestra vida. Cuando uno hace las cosas para el Señor por revelación, todo cambia. ¿Sabe cómo es esto? Como el asunto de ofrendar y diezmar. Yo he visto en el tiempo que tengo de ser pastor que hay gente que da por afinidad. Una vez se acaba la afinidad, se acaba el compromiso. Pero hay gente que da por revelación. Eso es muy diferente. Dar por revelación que dar por afinidad. Pero la mayor parte dan por afinidad y se acaba la afinidad y se acabó el compromiso. Pero el que da por revelación es porque ha entendido lo que Dios le ha mostrado, lo que el Espíritu le ha hablado al corazón, lo que el Espíritu le ha hablado a su ser interior, para hacer las cosas bajo el impulso del Señor y no bajo los patrones de pensamiento que nosotros tenemos. Mire, pues, espero darme a entender con esto, ¿verdad? Para que usted comprenda esta figura. Cuando venimos a barrer el templo, por ejemplo, hermano, ¿bajo qué espíritu lo hacemos? Porque yo me pregunto, ¿dónde aprendimos nosotros a barrer? No sé si usted aprendió en la casa o aprendió en la escuela. En el tiempo que yo estudié era obligatorio hacer limpieza. Ahí estaba el cartel de aseo, ¿verdad? Y fulano tal día le corresponde hacer limpieza. A ninguno le gustaba. ¡Ay, hoy me toca limpieza! Sí, a mí también. Ahí aprendimos a barrer. O en la casa, no me sale a jugar si primero no deja barrido el cuarto, la sala y todo. ¡Ay, qué fastidio! Y ese pensamiento a veces lo traemos a la casa del Señor. Lo que aprendimos en la casa y en la escuela, lo replicamos acá. Y tiene que ser bajo una motivación diferente, hermano. Porque si no, usted no tiene revelación. Tiene que ser bajo amor. Dice la palabra que el Señor Jesús, cuando entregó su vida, dice que Él se mantuvo firme por el amor que sentía, por la visión de que estaba redimiendo a un pueblo. Dice que por eso Él pudo soportar la cruz. Por el gozo, dice. Por el gozo que estaba delante de Él. ¿Y sabe cuál era el gozo que estaba delante? Verlo a usted y verme a mí y vernos a todos salvos, hermano, por su sangre. Por eso Él no se bajó de la cruz. Él podía hacerlo. No dijo, pues, yo le pido al Padre, Él envía legiones de ángeles a rescatarme. Pero Él prefirió la ignominia, el sufrimiento extremo, porque la motivación era el amor. Entonces no importó el dolor, no importó que lo exhibieran desnudo en la cruz del Calvario, hermano, y que estuviera masacrado, hecho
pedazos, literalmente, por amor a un pueblo que estaba siendo redimido. Y el gozo de vernos salvos a nosotros hizo que el Señor mantuviera sus brazos en alto y su ánimo con gratitud al Padre. Entonces, ¿cómo no servirle ahora al Señor? Aleluya, dele fuerte las palmas al Todopoderoso. Es reconocer que tenemos el deber de amarlo y de servirlo, hermanos amados. El que se acerca a Dios lo hace porque desea su consejo, porque desea su común unión. La palabra comunión significa que estamos unidos porque tenemos algo en común. Eso significa. Comunión con Dios es tener algo en común. Nos acercamos porque necesitamos su dirección, que nos muestre el camino, que nos diga dónde debemos transitar, hermanos. Y nos acercamos porque sabemos que Él puede quitar todo obstáculo que no nos deja caminar en el Evangelio. Ahora, ¿cómo lograr ese acercamiento? Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Oiga bien, nadie, diga conmigo por favor, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿cómo nos podemos acercar a Dios? Solamente por Jesús. No existe otra vía, hermano. Cuando Él se sacrificó, Él abrió un camino amplio y espacioso para que nosotros ahora podamos acercarnos al Padre por medio del Señor Jesucristo. Dice en Hebreos 10, versos 19 y 20, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Oiga, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Cuando el cuerpo del Señor fue partido, hermano, y hecho pedazos, se rompió el velo para que ahora podamos nosotros accesarnos a la presencia del Señor. Esto es maravilloso porque excluye todo mérito humano para acercarnos a Dios. Excluye todo mérito. Yo no puedo decir estoy cerca del Señor porque estoy orando, porque estoy ayunando, pastor, porque estoy sirviendo al Señor, porque no falto al culto. Esos son méritos humanos. Hay que hacerlo, por supuesto. Pero la única manera por la cual podemos acercarnos es porque Cristo Jesús nos abrió el camino, porque Él dejó expedita la vía para que podamos entrar cuantas veces querramos, hermano. Pero el acercarnos por medio de Cristo, eso incluye la aceptación de su obra propiciatoria. Reconocer que por su sacrificio es que nosotros estamos de pie, que por su sacrificio es que nosotros tenemos vida, porque hermanitos amados, la buena noticia es que nosotros sí vivimos. El mundo existe, ¿verdad? El mundo parece que estuviera vivo. Parece que estuviera vivo, pero no tiene vida. Están muertos en delitos y pecados. Pero el Señor a nosotros nos sacó de ese estado de muerte. Hermano, ¿usted ya había pensado que a nosotros Dios nos sacó del cementerio del mundo? Estábamos muertos, estábamos sepultados. Algunos hundidos en pensamientos malos, otros hundidos en vicios tal vez. Yo no sé en qué estábamos hundidos, pero todos estábamos hundidos. Pero vimos al Señor Jesús. Él se manifestó por medio del Espíritu y creímos en su mensaje, creímos en su palabra. Entonces Él metió su mano santa en medio de tinieblas y nos sacó, hermano, de ese mundo viciado donde estábamos muertos y nos dio vida juntamente con el Señor Jesucristo. Cuando Él resucitó, nosotros todos resucitamos para una vida nueva en el Señor. Aleluya. Dele fuerte las palmas al Todopoderoso y declaremos que esa obra propiciatoria se ha cumplido en nosotros, hermanos. Para acercarse por medio de Jesús hay que tener arrepentimiento. El pródigo tuvo que abandonar sus pecados, dejar su vida y volver para acercarse al Padre. Recuerde que estando en la pocilga volvió en sí. Y ese volvió en sí es la condición de uno que se desmayó, de uno que se perdió mentalmente. Dice que el pródigo volvió en sí.
Y cuando volvió en sí dijo, me levantaré. ¿Por qué? Porque estaba caído, hermano. Me levantaré e iré a mi padre. O sea, voy a dejar esta vida de miseria. Voy a salir de esta posilga y voy a ir hacia mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Tuvo que dejar su vida, volver para acercarse al Padre. Porque nadie puede volver al Padre manteniendo una vida de perdición, manteniendo acciones, hermano, que incomodan y que desagradan al Todopoderoso. Tiene que ser un cambio radical y a eso se le llama arrepentimiento, un cambio de mentalidad, dar media vuelta y volver hacia Dios. Entrar a una etapa profunda de oración. La oración es la expresión del anhelo del alma por tener comunión con Dios. El que ora está expresando la necesidad de oír la voz del Señor. Yo le aconsejo, hermano, que siga orando porque yo creo que usted ora. Entonces le aconsejo que siga orando. No se detenga, no sé cuál es su tiempo de oración, pero mantenga ese tiempo, haga como hacen los árabes, ¿verdad? Que es lo único que tal vez hay que aprender de ellos. Cuando llega su tiempo de oración no les importa dónde se encuentran, no les importa. Si están en un lugar público, ahí extienden una mantita que andan siempre en una mochila, un morral y buscan la dirección de su templo y comienzan a orar. ¿Y qué les importa quién los está viendo? Ahí doblan las rodillas, es mi tiempo de oración y tienen que cumplirlo. Aunque tengan el negocio más importante, aunque sea un negocio millonario, pero si llega la hora de la oración hay que suspenderlo, porque no pueden estar haciendo negocios en el tiempo de oración. Eso sí hay que aprenderlo de esa gente, hermano. Lo radical. Pero ¿cómo estará la cristiandad hoy? Vamos a echar otro partido de fútbol. Ay, que es el tiempo de oración. Deja eso, hombre. Pues sí, ¿verdad? Vamos a jugar. Cada tal cosa, pero hay culto. No, vaya, soy hombre. Culto siempre hay. Pues sí, ¿verdad? Tienes razón. Ese es nuestro pensamiento occidental. No es un pensamiento de pacto. No es un pensamiento de compromiso. Por eso dice la Biblia que necesitamos acercarnos a Dios para que Él se acerque a nosotros. Pastor, yo busco a Dios en mi casa. ¿Y quién dice que te va a visitar Dios ahí? Es que Dios está en todo lugar. ¿Ah, sí? ¿Y por qué le dijo Dios a Moisés? Levánteme un tabernáculo, hágame un templo para que yo habite en medio de mi pueblo. Cuando me levanten el templo, entonces ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Por qué no lo hizo cuando estaban en la casa? Explíqueme eso, pues. Biblia le disparo yo, Biblia dispáreme usted. Necesitamos la comunión, porque ese es el lugar donde manifestamos nuestro anhelo de estar cerca del Señor. Y la oración, hermanos, tiene que ser la parte pináculo de nuestra vida. El anhelo de estar cerca del Señor es una vida profunda de oración, que estemos clamando a Dios todo el tiempo que podamos hacerlo, que aprendamos a orar y después dejar un tiempo en silencio para que Dios nos hable a nosotros, hermano. Le aseguro que nuestra vida va a ser transformada, va a cambiar, porque hay mucho pueblo, y espero que aquí no haya nadie, que pasan los días, pasan las semanas y no oran, ni para comer a veces. No está el hábito de orar. A veces he sido invitado por personas a una actividad y me cuenta que todos comienzan a comer y me da un poco de pena. Le digo, hermanos, disculpen, vamos a orar. Si yo pienso, no están acostumbrados a orar para comer. Disculpe si usted es uno de ellos. Tenemos que prestar atención a la palabra leída, para que después la palabra leída se convierta en una palabra meditada. Y después la palabra meditada se convierta en una palabra practicada. Y después, por último, la palabra practicada se convierta en una palabra predicada a los demás. Porque hemos visto el efecto, porque hemos visto lo que provoca, porque hemos visto lo que hace la palabra del Señor. Cuando llegamos a ese nivel, lo que viene después, hermanos, es una vida de alabanza, es una vida de adoración al Señor. Dice el Salmo 95:2, Salmo 95:2, lleguemos ante su presencia. ¿Cómo dice que hay que llegar? Búsquelo ahí, Salmo 95:2, por favor. Lleguemos ante su presencia con... Por eso es que los hermanitos cantan y hacen el favor de dirigirnos acá, porque buscamos llegar al Señor.
Lleguemos ante su presencia con alabanza y luego dice, aclamémosle. ¿Cómo? Con cánticos. Aclamémosle con cánticos. Hermano, ¿ya comprendió usted que cuando estamos alabando, estamos dialogando con Dios? Eso es lo que enseña la palabra. Cuando le aclamamos, estamos dialogando con el Señor. Estamos expresándole el sentir de nuestro corazón. Cuando ya hemos hecho esto, entonces, hermanos, la simple conciencia de su presencia, o sea, el poder sentir al Señor, se tiene que convertir en el supremo deleite de nuestra alma. Lo más deleitoso que puede haber es sentir a Dios. Amén. Y lo más triste que puede haber es no sentir a Dios. Que pase un momento cúltico, que pase un tiempo adorativo y usted esté como el oro, que no siente nada. Eso es lo peor que puede pasar. Después de un tiempo de oración, tendríamos que estar bañados en lágrimas, bañados en quebrantamiento, porque la presencia del Señor nos ha visitado. Es que el que se acerca a Dios va a gozar de su amor. ¿Cuántos sienten el amor de Dios? Dios ama a todos. Escuche este postulado. Dios ama a todos, pero solo los que están cerca reciben los beneficios de su amor. Eso también es una verdad. Solo los cercanos, solo los próximos reciben la bendición de su amor. El que está cerca recibe el beneficio de su protección. Hermano, no dice pues que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice la palabra. Mire qué defensor tenemos, hermano. Por eso es que dice la palabra que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Porque nuestro escudo, nuestro Señor, verdaderamente es grande y no existe poder ni del infierno que sea más grande que nuestro Dios, hermano. Él es nuestra protección, Él es nuestro resguardo, Él es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Aleluya. Cuando nos acercamos a Dios, disfrutamos del beneficio de su dirección. Si usted ora, de verdad va a ser dirigido. Si usted ora, Dios le va a trazar el camino en el que debe transitar. Esa es la dirección de Dios. Y también el que busca al Señor y se ha acercado a Él va a disfrutar de su riqueza. ¿Qué riqueza? De las que habla Efesios 1. Sus riquezas de gracia y sus riquezas de gloria. Las riquezas de gracia son la sanidad para el cuerpo, por ejemplo, la provisión material, y las riquezas de su gloria tienen que ver con la visitación a nuestro ser interior, a nuestro espíritu y a nuestra alma. Por eso hay que acercarse al Señor, sobre todo, hermano, si estamos pasando por un tiempo de tentación. ¿Habrá alguno tentado? Acérquese a Dios, es el tiempo de hacerlo. Si estamos pasando por un tiempo de duda, la experiencia de Asaf. ¿De qué me ha servido guardar mi corazón? En vano he guardado mi corazón. Tremendo. Eso en un castellano contemporáneo sería, de nada me ha servido buscar a Dios. ¡Qué desgracia! Así estaba Asaf, hermano. ¿Cómo estaremos nosotros? En la aflicción o en la necesidad. Es tiempo de buscar al Señor. Cuando hay tareas difíciles o penosas que tenemos que realizar, hay que acercarse a Dios. Porque no existe, hermanitos amados, experiencia más agradable que estar en la presencia del Señor. No existe nada mejor que estar en la presencia del Señor. El Salmo 16:11 dice, Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Qué significa eso, hermanos? Significa un gozo completo. ¿Qué significa? Porque el mundo es engañoso. El mundo es aparente, hermano. Mire los que se emborrachan. Usted debe conocer la experiencia. Ahora si no la conoce, bendito sea Dios, hermano. Bendito sea Dios. No le voy a decir yo como dijo un pastor, ¿cuántos probaron la marihuana? Ninguno. De lo que se perdieron. No, si usted no lo probó, qué bueno.
Pero ¿cuánto tiempo duraba el gozo de la borrachera del mundo? Y al día siguiente era una pena de vergüenza, ¿verdad? Ay, Dios mío, ¿qué estaría haciendo? Un estado de inconsciencia. No, en la presencia del Señor hay gozo completo, hay plenitud de gozo, eso es lo que dice el Salmo. ¿Qué más dice que hay? Delicias a su diestra para siempre. Entonces, hermanitos, esta es una carta abierta de invitación para que nos acerquemos a Dios. Acerquémonos a Dios. Ya les dije el día, ¿qué día fue? Dios mío, el día viernes, que circula un video donde habla el presidente de los Estados Unidos y dice que se están agenciando de fondos, preparándose para la segunda pandemia que viene. Esa gente es la que maneja la agenda mundial. Entonces, ¿qué vendrá? Yo no sé. Pero mientras podemos buscar a Dios, una vez más se lo advierto, mientras podemos buscar a Dios, busquémoslo, hermanos amados. Los tiempos cada vez van a ser más difíciles, cada vez va a ser más complicado buscar al Señor. Pero hermanos, dice la palabra, buscad a Dios mientras todavía puede ser hallado. Amén. Aprovechemos nuestra libertad. Aprovechemos, hermano, que aquí no nos persiguen. También me mandaron un video de cómo matan a los misioneros, hermano, en los lugares árabes. Qué terrible, con los ojos vendados, los tiran a un agujero. Solo el impacto de empujarlos y sentir que uno va a un abismo debe ser horrible. Y después ahí mismo los rematan a balazos, nos saltan los cuerpos de los que predican la palabra del Señor. Aquí no tenemos esa persecución, aquí todavía tenemos libertad, pero el consejo que el Espíritu Santo nos da es: acerquémonos más a Dios y Él se acercará a nosotros. Démosle una ofrenda de palmas al Señor Dios Todopoderoso. Aleluya.